Hola chicos, en este segundo video vamos a ver la segunda técnica que vamos a implementar en este estudio de la probabilidad, que se llama principio de suma. Eh, Ese principio de suma nace de el principio fundamental de conteo, pero pues tiene una aplicación diferente. ¿Sí? Imaginemos ahora que estamos en un restaurante y pues llegó la hora de pedir nuestro postre. Y nos dicen que pues podemos elegir entre 5 tipos de gelatinas diferentes o entre 3 tipos de pasteles diferentes o entre 2 tartaletas diferentes o entre 3 cupcakes de sabores diferentes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que elegir uno de todos estos postres que nos están ofertando. La pregunta sería, ¿cuántas opciones diferentes de postres tengo para elegir uno solo? ¿Sí? En este caso, debemos observar que el estudio es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente vamos a elegir una de todas estas opciones. No vamos a elegir una gelatina, no vamos a elegir un pastel, una tartaleta y un cupcake, ¿sí? Sino vamos a elegir uno de entre todas estas opciones. ¿Sí? Este principio nos ayuda a utilizarlo, aunque parezca así como que muy lógico lo que tenemos que hacer, pues nos ayuda a interpretar un poquito más este proceso. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es sumar la cantidad de elementos que tenemos como opciones. Es decir, que si tenemos 5 gelatinas, 3 tipos de pasteles, 2 tipos de tartaletas y 3 tipos de cupcakes y voy a elegir solamente uno de todos estos, lo único que tengo que hacer es sumar todas estas cantidades para tener el número de opciones diferentes que tengo. ¿Sí? Entonces, observemos aquí que estos nexos, los nexos O, nos están interpretando, tenemos nosotros que interpretarlos como signos de sumas. Mientras que si hubiéramos nosotros utilizado la técnica fundamental de conteo, hubiera sido multiplicaciones, porque tendríamos para elegir 5 gelatinas, una de 5 gelatinas y uno de 3 pasteles y uno de 2 tartaletas y uno de 3 cupcakes. Entonces aquí tendríamos nexos de multiplicación, ¿sí? Los nexos y nos estarían diciendo multiplicación. Entonces en la técnica fundamental de conteo, TFC, tendríamos 5 por 3 por 2 por 3. 15, 30, tendríamos 90 opciones diferentes si tendríamos que elegir una gelatina, un pastel, una tartaleta y un cupcake. Pero en este caso no, porque el principio de suma nos indica que vamos a elegir una de todas las opciones que tenemos aquí, ¿sí? Solamente uno. Es decir, que tenemos 13 opciones diferentes. Si nosotros tuviéramos que elegir una gelatina y también un pastel y también una tartaleta y también un cupcake, entonces aplicaríamos la técnica fundamental de conteo que vimos en el video anterior, donde tendríamos que multiplicar todas las opciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo diferente donde nos dicen con los números 2, 3, 5, 6, 7 y 9 se van a formar números de dos cifras diferentes, sin repeticiones, es decir, no podemos formar el número 22 porque estaríamos repitiendo el 2, tampoco el número 77 porque repetimos el 7. ¿Sí? Es decir, que cada número solo lo podemos utilizar una vez. Nos preguntan cuántos números son pares o impares. ¿Sí? No nos están preguntando cuántos números son pares o impares de los que tenemos aquí, ¿sí? Sino de los que nosotros vamos a formar, los números de 2 dígitos. Bueno, antes que nada vamos a centrarnos en este recuadro. ¿Sí? Antes que nada necesitamos recordar que cuando nosotros formamos números de dos cifras, tenemos un espacio que es representante de las decenas y otro espacio que es representante de las unidades. ¿Sale? Es decir, que si aquí yo llego a poner un número 2, este 2 estaría representando al 20, porque está en decenas. Y si pongo aquí el 3, estaría representando a las unidades. Bueno, no ahí, perdón. Aquí, por ejemplo, el número 23. El 2 sería el 20 y el 3 sería de las unidades. Sin embargo, los números que vamos a poner en estos espacios naranja no es el número que yo voy a elegir, sino son las diferentes opciones que yo tengo para decenas y las diferentes opciones que yo tengo para unidades. ¿Sí? Entonces aquí no colocamos, por ejemplo, de que voy a elegir el número 5 y coloco el 5. No. Lo que yo voy a hacer aquí es colocar
¿Cuántas opciones tengo para mis decenas? ¿Cuántas opciones tengo para mis unidades? Bueno, nos preguntan cuántos números que se van a formar van a ser pares o impares. Ahora sí nos centramos en este espacio. Para que nosotros podamos formar una unidad, un número que sea par, su unidad siempre debe ser par. ¿Sí? Por eso aquí observamos unidad par. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 12, es par. Si tenemos el número 16, es par. 18 también es par. Si el número termina en número impar, no podemos decir que sea par. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refieren esos dos espacios. La decena puede ser cualquiera. La unidad debe ser par. Por lo tanto, primero vamos a atender esta condición. ¿Sí? Mi unidad debe ser par. De todos los números que tenemos aquí, ¿cuáles son pares? Tenemos al número 2, tenemos al número 6. Es decir, que tenemos dos opciones de números pares. ¿Sí? El número 2 y el número 6. Tenemos dos opciones. Mientras que en las decenas podemos utilizar cualquier número. Podemos utilizar el 2, podemos utilizar el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones diferentes. Pero recordemos que el que utilizamos aquí en las unidades no la podemos repetir. Entonces, solamente tendríamos 5 opciones para las decenas. El 3, el 5, el 7, el 9 y ya sea que utilicemos el 2 o el 6. Entonces tenemos aquí 4 opciones y una opción más. 5 opciones diferentes. Entonces en este caso 5 por 2 nos daría 10. En este espacio vamos a observar o a resolver la cantidad de números que se formarían siendo estos impares. Lo mismo en este caso, para que un número sea impar, necesitamos que su unidad sea impar. De todos los números que nos están dando en la instrucción, tenemos que el 3, el 5, el 7 y el 9 son impares. Es decir, que para las unidades impares tenemos 4 opciones diferentes. Para las decenas vamos a tener 5 opciones diferentes porque tenemos al 2, tenemos al 6 y ya sea que utilicemos en las unidades el 3, el 5, el 7 y el 9, estamos utilizando solamente uno de los impares. Es decir, que tendríamos 1, 2, 3 números impares que no utilizamos. Es decir, que tendríamos 5 opciones para mis decenas. Y lo único que tendría que hacer en ese caso es multiplicar. Bueno, pero me dicen cuántos números son pares o impares. Pares tenemos 10 opciones. Impares tenemos 20 opciones. Entonces son pares o, recordemos que esta letra O nos está indicando que va a haber un nexo de suma. Es decir, que vamos a tener que sumar el 10 más 20 para tener el número total de elementos. ¿Sí? Aquí en este caso los tenemos, ¿verdad? Números, perdón. En este caso aquí la cantidad de pares y la cantidad de números impares. ¿Sí? También podríamos resumir todo este proceso en este siguiente espacio. ¿Sí? Vamos a centrarnos en este espacio. Voy a borrar para que tengamos lugar donde escribir. Bueno, nos dice, sabemos que para que nosotros podamos identificar la cantidad de números pares o impares, ¿sí? Tenemos que atender primero a la condición que nos están dando. Nos dice, en las unidades vamos a colocar un número que sea par o impar. Tenemos dos números pares, que son el 2 y el 6. Y tenemos 4 números impares, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y el nexo O nos dice, vamos a sumar. ¿Sí? Entonces, pares tenemos dos opciones. La letra O nos indica suma. Y los impares tenemos 4 opciones diferentes. Entonces esto lo ponemos entre paréntesis. Las decenas, para las decenas podemos utilizar cualquiera menos el número que hemos utilizado en este espacio.
Aquí ya utilizamos un número, ya sea un número par o un número impar. Es decir, que solamente nos quedarían 5 opciones para las decenas. Si realizamos la suma primero, porque está entre paréntesis, tendríamos, perdón, esto sería una multiplicación, tendríamos 5 por 6, nuestra decena, nuestra unidad. Y 5 por 6 nos da 30. Que aquí pues ya lo habíamos hecho. Vamos a borrar todo esto. Que es el mismo resultado que si hubiéramos hecho todo el proceso anterior. Bueno, espero que no haya quedado dudas, ¿sí? En ese caso no tendríamos actividad para que ustedes realicen en su libreta. Y hasta aquí llegaremos con este video.